regreso con tu programa Mujeres Extraordinarias, una respuesta que le da sentido a tu vida, por Radio Salem 97.1 FM, La Voz del Gran Rey. El reloj indica que son las 9:18 de la mañana. Desde ya puedes comunicarte al 0412-741-4140 y por WhatsApp al 0424-320-7702. Quiero reafirmarte en esta mañana, mujer, que tú eres valiosa, eres importante para Dios y tienes un rol, un propósito de vida en esta tierra. No tengas miedo, no te desanimes, levántate. Usted es una mujer generadora de vida. Tienes una misión importante en esta sociedad. Es una mujer de bien. La mujer tiene el poder para cambiar el destino de su familia a través de sus decisiones. La palabra del Señor dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. En nuestra historia de hoy, vamos a continuar hablando de este suceso tan importante, tanto en la historia de Israel como en la historia de la salvación. Ya tenemos unas cuantas semanas hablando alrededor de esta historia de Moisés, este hombre que Dios llamó para libertar a su pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y llevamos semanas hablando de esto precisamente porque en este solo evento hay 3 mujeres de fe que participaron, que intervinieron por voluntad de Dios, por propósito de Dios, para Él darle continuidad a la historia de la salvación y el propósito que tenía con la nación de Israel. Así que tenemos que hacer un breve recuento del contexto histórico en el que se desarrolla el evento, porque sé que hay muchos radioyentes que están sintonizándonos hoy por primera vez y queremos ponerlos en contexto de esta historia. Resulta que en los tiempos antiguos hubo un faraón, un rey en Egipto, que con su corazón cruel había tomado la decisión de matar a todo niño varón de los hebreos. Los hebreos eran descendientes de un hombre llamado Abraham, a quien Dios llamó y le entregó la promesa de levantar de él una gran nación. Esa promesa fue afirmada a su hijo Isaac y luego al hijo de Isaac llamado Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos, uno llamado José fue ascendido en Egipto como gobernador después del faraón, y toda la nación descendientes de Abraham, Isaac y Jacob fueron llevados a Egipto. Pasaron alrededor de 400 años y se levantó en Egipto un nuevo faraón que no conocía al pueblo de Israel, que no conoció a José y la gran hazaña que él había hecho en su momento, que salvó no solamente a la nación de Egipto, sino también a muchas naciones de la tierra, porque Dios le dio la sabiduría para preservar la humanidad a través de un sistema de alimentación, de conservación de alimentos, porque había venido una hambruna sobre la tierra. Entonces este faraón no conoció a José ni la gran hazaña que Dios le había permitido tener, y este faraón se dio cuenta que el pueblo hebreo, los descendientes de Abraham, eran muchos, eran numerosos, y tuvo miedo, tuvo temor de este pueblo, de que ellos se levantaran, se rebelaran y entonces vencieran a Egipto. Así que este faraón comenzó a oprimir el pueblo hebreo, comenzó a oprimir el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido para llevarlos a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Entonces este faraón, luego de oprimir a este pueblo, también decide entonces les dice a las parteras del momento que maten a los hijos de los hebreos. Y las parteras, que fueron heroínas en la historia de la salvación, no quisieron matar a estos niños, sino que ya ellas se negaron al rey, pusieron en riesgo su vida, y Dios así libró a estos niños. Pero entonces el faraón, ya
manifestando abiertamente la crueldad de su corazón, ordenó que todos los niños nacidos, varones hebreos, debían morir. Esta era una orden, un acto de genocidio. Y en esa historia entonces aparece en escena otra mujer llamada Jocabed, la madre de un niño llamado, que más adelante la princesa de quien hoy vamos a hablar le puso por nombre Moisés. Esta madre lo escondió durante 3 meses y al no poder esconderlo más, entonces lo pone en una cesta y lo deja en el río Nilo. También hablamos acerca de otra muchacha, de una jovencita, otra mujercita de fe que Dios usó en esta historia, que fue María, a quien tuvo encargo, ¿verdad?, el cuidado de observar desde lejos a su hermano, y ella también interviene en la historia. Ya la semana pasada hablamos sobre María y estuvimos hablando de las cualidades de esta mujer y cómo su fe la llevó a cuidar y proteger la vida de su hijo. ¿Saben? Dentro de la historia nosotros podemos comprender y entender que había un propósito tan especial de Dios con Moisés, que cuando su madre lo vio, lo cuidó durante 3 meses y lo escondió. Pero también María vio algo en el rostro de Moisés que hizo que ella se mantuviera alerta con su hermano y lo observara desde lejos y estuviera al pendiente de que a ese bebé no le pasara nada. Pero ahora entonces nosotros vemos a otro personaje dentro de la misma historia, que es la hija del faraón, y cuenta la historia. Nosotros estuvimos investigando fuentes extrabíblicas, sobre todo nos fuimos a la parte de la historia de Israel como nación, como pueblo, y encontramos ciertos escritos, ciertas evidencias que hablan acerca de lo ocurrido en ese tiempo. Y dentro de la historia rabínica se honra mucho a esta mujer, a la hija del faraón. Es un reconocimiento que le hace la nación de Israel a la hija del faraón, porque ellos cuentan que la hija del faraón, cuando vio al niño en la canasta, ella vio algo especial en Moisés. ¿Sí? Que también lo vio su madre, que también lo vio su madre y también lo vio María. Y por ese motivo ellas decidieron accionar en este plan de Dios, así, ¿verdad? Y esconder al niño, María pendiente de su hermano. Y bueno, más adelante vamos a ver la historia. Sí, más adelante vamos a ver más detalles de la hija del faraón, pero ella vio al niño y sintió algo dentro de ella con respecto al niño. De hecho, hay comentarios donde dicen que ella en algún momento de ese encuentro que tuvo manifestó que lo que ella vio en el niño fue como una experiencia sobrenatural, porque fue como que si hablaron a su interior y le dijeron que era necesario que cuidara de la vida de ese niño, de ese hebreo. Ella supo de inmediato que se trataba, ¿verdad?, de alguien que traía un propósito. Para ellos que no conocían a Dios, no conocían al Dios a quienes le servían los hebreos, ella dijo, una deidad me ha hablado y me ha dicho pues que tengo que cuidar del propósito de este niño. Entonces eso es más o menos lo que cuentan los judíos, la historia rabínica con respecto a la mujer del faraón. Y bueno, más adelante, al final del programa, vamos a hablar cómo ellos honran a esta mujer. Y de hecho hacen mención a que ella salió con el pueblo de Israel de Egipto. Y hay una historia mucho más profunda de la vida de esta mujer, pero no la vamos a hablar ahora. Sería ya un estudio presencial que estemos invitando a las mujeres a continuar este estudio de manera presencial. Sí, entonces el faraón había determinado acabar con la esperanza del pueblo de Israel, había planeado hacerlos sus esclavos de por vida y oprimirlos para ejercer sobre ellos control a través del miedo y el terror. Al eliminar a los niños nacidos varones, estaba dejando por sentado que no tenía intenciones de dejarlos ir de Egipto, que estaba eliminando una amenaza futura y acabando con toda esperanza. Sin embargo, la princesa tomó el canastillo entre los juncos del río Nilo y, conmovida, decidió criarlo como propio, ignorando la orden del faraón. La historia de la hija del faraón es una demostración de la ironía divina. En el mismo palacio desde donde se emitió la orden de muerte, Dios levantó a la persona que salvaría al futuro libertador de los hebreos. Ella no era una sierva de Dios, no era hebrea y no tenía la fe de Abraham, pero Dios la usó para proteger a Moisés.
Y cuando son las 9:28 de la mañana, vamos a otra pausa musical y ya regresamos con más de tu programa Mujeres Extraordinarias. Pueden hablar. Soy bendecida, Dios me eligió, con sus manos me levantó, en sus alas me escondió. Él es mi refugio, mi puerto seguro, en sus promesas firmo mi futuro. Bendecida yo soy, el Señor es mi Rey. Nada puede detenerme, en Dios encontré fuerza, vida y dirección. Mi fe es mi luz. Soy bendecida, guiada por Jesús. Cuando el miedo me quiera atrapar, recuerdo que Dios me hizo para triunfar. Bendecida para bendecir, así quiero vivir. En cada paso, en cada sueño, con Dios guiándome, soy hija del Rey, heredera de promesas. Soy bendecida, soy amada, en Cristo venceré. Bendecida yo soy, el Señor es mi Rey. Nada puede detenerme, en Dios encontré fuerza, vida y dirección. Mi fe es mi luz. Soy bendecida, guiada por Jesús. Bendecida yo soy, el Señor es mi Rey. Nada puede detenerme, en Dios encontré fuerza, vida y dirección. Mi fe es mi luz. Soy bendecida, guiada por Jesús. De vuelta con Mujeres Extraordinarias. Bueno, gloria a Dios, le damos gracias al Señor por esta oportunidad de que estamos aquí en tu programa Mujeres Extraordinarias con este tema interesante sobre la hija de Faraón, un instrumento que Dios utilizó para cumplir un propósito en la vida de Moisés y en el plan de salvación, como bien lo decía mi hermana Keila en el segmento anterior. Y tenemos esta historia donde dice la palabra de Dios que la hija de Faraón descendió al río a lavarse. Y vemos que esta mujer, cuando ella baja a este río, desciende a este río a bañarse, que era bañarse, ¿verdad? Dice que ella, mientras ella se bañaba, sus doncellas se paseaban por la ribera del río. Yo me imagino que ellas estaban al cuidado de ella para que ella con libertad estuviese allí bañándose, y esta mujer visualiza esa arquilla entre los carrizales, que no era sino esta arquilla donde se encontraba Moisés. Y esta mujer
en su curiosidad manda a buscar esa arquilla de junco con una criada suya. Y al abrir esa canasta se sorprende y ve a este niño que estaba en llanto. Ya él estaba en llanto y ella se sorprendió, pero inmediatamente ella detectó de que era un niño de los hebreos. Fíjense que mi hermana Keila decía que ella sintió como que una deidad habló dentro de ella, ¿verdad? Y le dijo, debes de cuidar a este niño, debes de protegerlo. Y fíjense que la palabra de Dios dice que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense este detalle allí importante, que yo escuchaba a mi hermana Keila y yo decía, Dios toca los corazones. Así es. Bendito sea el Señor. Dios puede tocar hasta el corazón más duro que hay sobre la tierra para Él cumplir su propósito, porque mi hermana también mencionaba, esta mujer no era del linaje de Abraham, no era del pueblo hebreo, no conocía a Dios, no conocía ese poder de ese Dios verdadero, ¿verdad? De ese Dios soberano, ¿verdad? Como los hebreos, pero Dios la instó a ella a cuidar a este niño y a protegerlo. Y entonces allí donde nosotros vemos la intervención de María, la hermana de Moisés, cuando ella le dice a ella, te busco una nodriza para que te lo críe. Y entonces ella accedió porque la mujer estaba siendo tocada en ese momento por Dios, por ese Dios soberano, por ese Dios omnipotente. Y María trae a su propia madre para que criase al niño. Entonces nosotros vemos a un Moisés que fue criado, ¿verdad?, vamos a decir, entre dos culturas, pero bajo la convicción y la fe de un solo Dios, el único Dios verdadero. Amén. Así es. Entonces tenemos esta historia interesante donde nosotros encontramos a esta mujer en esta parte donde ella accionó de esta manera, ella se dejó dirigir por Dios. Y ella fue sensible. Amén, sí, mira, en esencia este hecho es un claro ejemplo de cómo Dios utiliza circunstancias y personas para cumplir su propósito de manera que superen las comprensiones de la humanidad. Así es. Porque hay cosas que ocurren en nuestras vidas y hay momentos donde Dios nos lleva a nosotros a vivir, ¿verdad? Como en el caso de Moisés, que si nosotros nos ponemos a analizar eso está profundo allí. Ese tema de que Dios lleva a Moisés bajo el techo del enemigo, bajo el techo del hombre que dio la orden de un genocidio. Imagínate, un genocidio en una nación totalmente, o sea, algo grave. Sí. Que un hecho de lesa humanidad, ¿verdad? Sí. Y entonces, poder expresar eso, poderlo entenderlo, o sea, hay terrenos donde Dios nos permite ir, pero nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, ¿verdad? Dejarnos mover por Dios, humillarnos en la presencia de Dios para no dejarnos mover por el terreno, las circunstancias o lo que nos rodea en ese tiempo, ¿verdad? Y en ese momento que vamos a estar allí, para poder ser formado, para poder conocer el enemigo, para poder conocer su estrategia, pero para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Así es. Así es. Y vemos también allí cómo dentro de la historia, entonces, cuando la mujer se encuentra al niño, tiene lo que tú decías, la intuición que Dios habla a su interior, que debe ser movida a proteger la vida de este niño. Entonces vemos también la intervención de María, lo hablábamos en el programa anterior, cómo María interviene y le dice que si quiere, fue valiente, ¿no?, al decirle que si quiere que le consiga a alguna mujer hebrea para cuidar del niño. Sí. Y ella acepta la propuesta de María, y entonces le dice que le vaya a buscar la mujer hebrea. Y ahí es a donde María va a buscar a su propia madre, a Jocabed. Y esto es un hecho bastante interesante. Es que, mire, Dios tiene una forma de tratar sus asuntos por encima de voluntad humana, o sea, de lo que nosotros nos planteemos hacer. En este caso estamos hablando del rey de Egipto, el faraón, quien había decidido matar a todo niño varón del pueblo de Israel, pero vemos aquí cómo Dios usa a la princesa, usa a María, su hermana, y entonces se lo entrega directamente en las manos de su propia madre. Y es
porque Dios tenía un plan. Ningún niño va a estar más seguro en otras manos, sino en las manos de su propia madre. Y fíjese cómo Dios preparó todo el escenario para que María, sintiendo el propósito que había en la vida de Moisés, estuviera allí observando, al atenta, al pendiente de todo lo que estaba sucediendo en escena. Pero fíjese bien cómo en ese momento también Dios dirige a María a que haga la propuesta y la princesa lo acepte. Y aquí hay algo bien interesante que quiero resaltar en esta mañana, y es que Dios le devuelve el hijo a su propia madre. Amén. Porque no hay otra persona en el mundo a quien Dios le entregue la responsabilidad de trabajar la identidad, el carácter, la Amén. personalidad del niño que la madre. Amén. Y tenemos que hablar de la Así es. influencia materna. Y cuando hablamos de Jocabed, lo dijimos. De hecho, mencionamos en el programa cuál era el rol, ¿verdad?, y las responsabilidades de la madre hebrea. ¿Por qué? Porque juega un papel fundamental. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios entrega al niño, nos entrega a nuestros hijos, pero juntamente con el hijo nos entrega un rol y una responsabilidad que nosotros tenemos que hacer con ellos. Y aun cuando las circunstancias por momentos nos separan de nuestro hijo, Dios siempre va a intervenir para regresar nuestros hijos a nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque somos nosotros las que tenemos, digamos, la responsabilidad delante de Dios de educar, de formar, de instruir a ese niño en el propósito por el cual Dios lo trajo. Y que también fíjate que también cuando nosotros, como dice la palabra, ¿verdad?, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver claro aquí en Moisés, con esta historia de la hija de Faraón. Él fue criado, podemos decir, dos madres, ¿verdad? Pero hubo una que tiró esos cimientos, esa base de esa fe, donde Moisés más adelante, aunque él tenía su otra madre, la hija de Faraón, donde Moisés tenía todas las comodidades, Moisés estaba siendo preparado para ir al trono de Egipto. Así es. Esa es la realidad. Moisés estaba siendo preparado de la realeza, de la realeza. El hecho de que Moisés había sido adoptado, ella lo tomó como su propio hijo, el hijo de sus entrañas, como que ella misma lo dio a luz. Y el propósito de esta madre era llevar a ese hijo al trono, como rey. Pero dice la palabra, ¿verdad?, en el libro de los Hebreos dice que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Así es. Y prefirió sufrir, ¿verdad?, El oprobio con su pueblo, con el pueblo de los hebreos, porque Moisés se le cimentó desde muy temprana edad el propósito, se lo recalcó su mamá, se lo sembró, le habló de ese Dios todopoderoso. Yo me imagino a Jocabed diciéndole: mira, tú estás vivo porque hay un Dios grande que preservó tu vida, que dio instrucciones así, habló así. Y a ese Dios es el que tú debes honrar, ese Dios es el que tú debes seguir. Entonces Moisés no se debió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante de esta madre? Que ella también se preocupó por la crianza de Moisés. Así es. También lo protegió, también lo defendió, y también trabajó para haber cumplido el propósito de Moisés. Sí, y fíjate esto tan interesante que encontré, ¿no?, dentro de lo que es la historia de Moisés y de estas mujeres que intervinieron en el propósito de Dios. Y es que Moisés, según la historia judía rabínica, dice que Moisés fue devuelto a su madre y después ella se lo entregó a la princesa. Pero, ¿sabe? Moisés fue llevado al palacio a los 3 años de edad. Así. Imagínese usted el nivel de influencia que tuvo la madre en su hijo, que solamente tenía 3 años, pero que formó en él su identidad hebrea. Amén. Porque luego lo vemos a él accionar, más adelante en la historia lo vemos accionar a él para defender a uno de sus hermanos. Se sintió identificado con el pueblo hebreo, sabían que de ahí venía él. Sí. Entonces fíjese el nivel de influencia. A los 3 años fue llevado al palacio, aproximadamente hasta los 35 años, que es donde suscita la situación donde él mata a un egipcio para defender a uno de los hebreos y tiene que salir huyendo de Egipto.
Así que bueno, esta historia es bastante interesante. Fíjese, digamos, la autoridad que Dios le ha dado a la madre, a la mujer, para la crianza de sus hijos. Más adelante vemos cómo Dios, por medio de la adopción, también cumple parte de su propósito en la vida de Moisés, lo que tú mencionabas hace un momento, y se le da el nombre de Moisés, porque es allí cuando fue llevado al palacio que se le pone el nombre Moisés. Así que bueno, hablamos de la ironía de Dios en cómo Él actúa, y vemos dos cualidades bien interesantes en esta mujer que queremos resaltar en esta mañana también, y es que esta mujer tuvo compasión, pero no solamente se quedó con la compasión, sino que actuó. Yo siempre me gusta aclarar esto porque hay gente que piensa que compasión y misericordia es lo mismo, y compasión y misericordia no es lo mismo. Compasión es lo que usted siente cuando usted va a alguien pasar por un momento de sufrimiento y te dice, ay, pobrecito, pero no hace nada. Exacto. Se identifica con el dolor ajeno, pero no hace nada. En cambio, la misericordia es la acción de la compasión. Es cuando usted hace algo, ¿para qué? Para alivianar el dolor, la dolencia, el sufrimiento de esa persona. Así que vemos estas dos cualidades en esta mujer. Pasó de la compasión a la misericordia y tuvo un acto que no es cualquier acto. Su acto es un poderoso contraste con la crueldad de su padre en medio de un genocidio, y ella elige salvar la vida por encima del poder y la ley. Nosotros podemos decir que Dios cambió el corazón de ella cuando vio a Moisés. Así es que fue un impacto, mire, cambió su corazón. Fue un impacto. Por eso cuando estudiaba y leía parte de lo que era la historia judía rabínica, y ver la forma en cómo ellos honran a esta mujer, con razón ellos explican y dicen que ella tuvo una experiencia con Dios en el momento en el que vio a Moisés, que la movió a tener tal acto de misericordia. Así que bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, estamos llegando a las conclusiones. Resulta que el pueblo judío le puso un nombre a esta mujer, a la hija del faraón. Esta mujer, el nombre que le pusieron fue Bitia, y su nombre significa hija de Dios. Y esto fue una forma de recompensar a esta mujer por haber actuado para salvar la vida de Moisés, conocido también como el profeta de Israel. Este nombre sugiere que más allá de salvar a Moisés, ella se convirtió al Dios de Israel y lo siguió en el Éxodo. Cuando ella tuvo el encuentro con Moisés en el río Nilo, no sabía quién era Dios, no sabía quién era el pueblo hebreo, no sabía el propósito que Dios tenía con este pueblo. Pero después de la experiencia, cuando Dios saca al pueblo de Israel, ya cuando Moisés tiene aproximadamente 80 años, que Dios lo envía para libertar al pueblo de Israel, cuenta la historia judía rabínica que esta mujer siguió a Moisés, siguió a su hijo, a quien ella había adoptado, y salió juntamente con el pueblo de Israel de Egipto. Así es. Eso lo encontramos, la vemos más adelante en Primera de Crónicas 4, 17 al 18. Ahí sale ella, sí, señor. Y siendo la esposa de Mere. Vamos a leerlo. Sí. Todo hay que comprobarlo por las escrituras. Así ¿verdad? es. Entonces nos gusta también trabajar con la palabra de Dios, y en Primera de Crónicas usted lo ubica también allí, capítulo 4. Verso 17 y 18 lo dice. Dice así: y los hijos de Esdras, Efer, Melec, Efer y Jalón, también engendró a María, a Samai y a Isba, padre de Estemoa, y su mujer Jeudiai dio a luz a Jerez, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jesutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual se casó Mered. Entonces ahí está. Fíjese cómo Dios también hace una mención de esta mujer, siendo del pueblo egipcio, que estaba totalmente, porque quien estaba guiando la mente de Faraón era Satanás, y
Dios le hace ese llamado tan hermoso a través de la vida de un bebé, de un niño a quien ella protegió y salvó de las aguas. Podemos decir que ella es una gentil que entró en el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad. Amén. Así es. Alabar al Señor, Hosana, Hosana, al Hijo de David, Hosana, Hosana, al Hijo de David.